Hola, buenos días, buenas tardes, noches, según el momento en que estéis viendo este vídeo. Encantado otra vez de estar con vosotros y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Vamos a seguir un poco con la lista de reproducción de Web3, Yes, y vamos a realizar el tema del deploy de un smart contract. Hemos estado viendo en los últimos vídeos, ya tenéis aquí arriba el enlace. Para los que no hayáis entrado, hemos estado viendo todo el tema de las transacciones firmadas, cómo realizar transacciones firmadas entre cuentas de propiedad externa. Hoy vamos a empezar a ver lo que son el deploy, o sea, la subida, en este caso no es a un servidor central, sino a todos los nodos, a la blockchain en general, de un smart contract, ¿vale? Esto es muy importante porque es igual la operación más, una de las operaciones más delicadas, ¿no? Luego ya más adelante, en siguientes vídeos, veremos cómo podemos interactuar con un smart contract que ha sido deployado y empezaremos también a generar nuestras propias DAs y demás utilizando ya más Web3 como ese puente con la operativa de la DApp. Bien, voy a empequeñecer esto un poquito. Y entonces vamos a empezar con nuestro proyecto. Tenéis que hacer un directorio donde os veáis cómodos. Yo lo he hecho en el escritorio y tenemos que inicializar npm. Entonces, un proyecto de npm. Entonces tenemos que hacer npm init. ¿Vale? De esta manera inicializamos un proyecto de npm. Y bueno, vamos a darle todos los valores que están por default y ya está. Ya tenemos nuestro proyecto npm. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a importar una serie de módulos de librerías que nos van a hacer falta. Para empezar, npm install web3, está claro. Lo que más también necesitamos Ethereum JS-TX y luego necesitamos el compilador. Cuidado con la versión del compilador Solk, ¿vale? El Solk es una versión de compilación, la podéis también tener instalación a nivel global de la máquina local, pero vamos a instalarla aquí en este directorio. Y aquí le tenemos que especificar, es muy importante, la versión de compilación. Recordar que los smart contracts tenemos que especificar en el Pragma Solidity un tipo de compilación, o sea, una versión de compilación. Entonces, claro, esto tiene que corresponder lo que estamos estableciendo en el Pragma Solidity con la versión del compilador. En este caso, voy a poner 0.5.0. 5.0. Ahí. De esta manera, pues bueno, vamos a instalar estas tres dependencias que son muy importantes. Cuando trabajemos más adelante con Truffle, ya sé que me habéis preguntado varios sobre este tema, utilizar la herramienta de Truffle para todo el tema de la gestión, ¿no? de Web3 y las apps y demás. Pero es mejor aprenderlo así, digamos, un poco más en bruto, porque luego pasarlo al otro es muy fácil. Pero de esta manera como que vemos las cosas un poquito más a bajo nivel, ¿no? Pero, bueno, bajo nivel, entre comillas. Pero de esta manera luego se entiende mucho mejor que empezar a utilizar frameworks. Yo siempre digo que el framework es una herramienta que te facilita mucho las cosas, pero que previamente hay que hacer un poco las cosas más manualmente. Entonces, hoy vamos a hacerlo también con un archivo JS dentro de un proyecto pues eso, de npm, ¿no? Que hemos iniciado. Entonces, ahora le doy a instalar todas estas cosas. Igual tarda un poquito porque claramente, bueno, estas tres cosas son un poco pesadas, estas tres dependencias. Vamos a ver qué tal va.
A ver si lo hacemos rápido. Bueno, mientras se instala esto, nosotros vamos a aquí. Bueno, yo a este directorio le he llamado deploy y dentro del directorio en el que estoy trabajando voy a hacer un nuevo archivo que se va a llamar vehículos. Vosotros para este ejemplo podéis utilizar o coches, voy a llamarlo coches, que es un contrato de tipo, o sea, un smart contract en Solidity, ¿no? Podéis utilizar aquí, hoy no importa lo que es el código del smart contract, hoy estamos viendo lo que es el deploy. Entonces podéis utilizar el contrato que vosotros queráis. Yo de hecho aquí, bueno, esto ya se ha instalado, vamos a esconderlo un poco y aquí en CocheSol yo lo que voy a hacer, que tengo aquí en otra pantalla, copiar el código. Este ya está hecho en algún tutorial de mi lista de reproducción de Solidity, de tutoriales en Solidity para programación de Smart Contracts. Y yo lo único que voy a hacer ahora es copiarlo aquí porque paso de escribir todo esto ahora que no viene a cuento y además se haría el vídeo muy largo. Pero de todas formas, si queréis aprender más de estas cosas, nuevamente aquí os dejo el enlace a la lista de reproducción de Solidity, de tutoriales en Solidity que os ayudará en todas estas cuestiones. Pero hoy vamos a hacer el deploy. Entonces guardamos el archivo y seguidamente lo que vamos a hacer es aquí generar otro archivo. Yo le voy a llamar main.js, le podéis llamar como queráis. Y entonces este archivo vamos a requerir las dependencias que hemos utilizado, ¿no? O sea, que hemos generado. Si nos vamos al package.json, veréis que tenemos aquí Ethereum JSX, Salt y Web3, ¿no? Como dependencias. Entonces, en main, lo que tenemos que hacer es pues requerirlas, ¿no? Traerlas, importarlas. Entonces vamos a hacer Web3 require Web3. Esto lo he puesto mal, es const. Ahí. Luego esto sería Ethereum, que siempre pronuncio mal. Ethereum, me podéis oír hablar de muchas maneras, pero bueno, la pronunciación es lo de menos. Lo importante es saber la tecnología y aprender de cómo funciona poco a poco. Entonces, este sería Ethereum JS. Bueno, yo lo voy a llamar así y lo voy a requerir require Ethereum JSX. Perfecto. Y ahora mi compilador, Shulk. Entonces, const Shulk require Shulk. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos que hacer, como hemos hecho en otros casos, es pues requerir todos por una parte, o sea, instanciar el objeto de Web3. Vamos a ver aquí, const Web3 igual a new. Ahí estamos hoy. New Web3. Y bueno, aquí hay que pasarle el proveedor. Yo ya lo tengo aquí, voy a coger el Infura. A ver. Aquí. Entonces lo pego y ahí tenemos ya nuestra instancia de Web3. Luego lo que voy a requerir son como voy a trabajar en Ropsten, en la testnet de Ethereum de
pues para probar, que se llama Rosten. Ahora lo que voy a hacer es utilizar las dos cuentas que ya vimos en el vídeo anterior de esta lista de reproducción que creé, ¿no?, a través de MetaMask. Entonces lo que voy a hacer aquí directamente es copiar y pegar. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, pues aquí tenéis lo que es la dirección y las claves privadas. Evidentemente no utilicéis nunca este tipo de claves. Esto ya no, o sea, puede ser, os pueden robar todo perfectamente. Ya tenéis aquí visibles las cuentas, todo bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora, a la hora de ejecutar, de subir, hacer el deploy de un smart contract, tenéis que pensar que se hace a través de una transacción cualquiera. O sea, los smart contracts se hacen el deploy con una transacción. Por lo tanto, tenemos que generar el objeto de la transacción, lo tenemos que firmar y lo tenemos que enviar, como hicimos en los vídeos anteriores. La diferencia es que en los vídeos anteriores, entre transacciones entre propiedades externas, no metimos ningún tipo de data. En este caso, el data es el código que va a hacer que se instale en la blockchain este smart contract, ¿no? Entonces utilizaremos data. Y la otra peculiaridad es que en el campo to, si os acordáis que teníamos que especificar a quién mandábamos la transacción en la construcción del objeto de la transacción, era una de las propiedades de nuestro objeto. Ese to tiene que estar omitido o a nulo, porque la dirección a la que se envía un smart contract es la dirección 0. De esa manera, los nodos de Ethereum generan saben que tienen que generar una nueva address para este contrato, que es una mezcla del remitente con el node. Es una mezcla, es una clave de 160 bits, se genera, es totalmente determinista, podemos calcular perfectamente cuál va a ser la dirección. Y ya está, y esas son las peculiaridades. Por lo demás, tenéis que saber que el deploy de un smart contract es una transacción con firma, por supuesto, con firma de clave privada, y porque requiere gas, es escritura en el estado de la blockchain. Y nada, y hay que seguir los tres procesos que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, construcción del objeto de la transacción, firmar ese objeto de la transacción, que lo hacemos a través de Ethereum JSTX, y a través de Web3 finalmente mandar al nodo que hayamos escogido como proveedor de Web3 dicha transacción. Construcción, firma y difusión, ¿vale? Estos son los tres pasos que siempre vamos a seguir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si vamos a requerir de los datos para hacer el deploy del smart contract, de ese campo data dentro del objeto de la transacción, lo que vamos a necesitar es, pues como es obvio, obtener esos datos. Y entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es compilar. ¿Cómo? Con el compilador Solk, que ya lo hemos instalado como dependencia y lo hemos requerido en nuestro archivo JS. Entonces, a través de Solk vamos a compilar, y cuando se compile el contrato obtendremos dos campos, además de otros muchos, pero lo importante son estos dos campos, que es el bytecode y el ABI. El ABI es la interfaz. El JSON es un JSON que especifica todos los métodos del smart contract y variables con sus parámetros y devoluciones, y el bytecode es propiamente el código que hará que se instale el smart contract, el código del smart contract en la blockchain. Una peculiaridad muy importante es que mucha gente piensa que el bytecode, cuando se compila y se obtiene un bytecode, mucha gente piensa que ese bytecode es el código en sí mismo del smart contract, y esto no es así. Es un código que lo que va a hacer es disparar
la instalación de el código real del smart contract que se ejecutará en las próximas transacciones, ¿no?, de los usuarios. Por lo tanto, ese bytecode es más que el código del smart contract, sino que es, digamos, unos datos que se envían a una cuenta cero de Ethereum, que por tanto lo que va a generar luego en memoria se va a cargar, va a reconstruir todo con la función constructora inicializadora de las variables del smart contract, va a construir en memoria, no os quiero especificar, aquí hay un poco, aquí podremos hablar más de los tipos de memoria y tal, pero no quiero liaros con ese tema. Lo que va a hacer ese bytecode es guardar, digamos, en una memoria temporal ese código, y luego la máquina virtual lo que va a hacer es generar la address del smart contract y guardar el código, ¿vale? Pero importante, primero tenemos que compilar nuestro archivo SOL, que es nuestro smart contract en código fuente Solidity de alto nivel. Lo compilamos, obtenemos dos argumentos, o sea, dos propiedades: el ABI, que es la interfaz, un JSON que especifica variables y funciones, y el bytecode, que es el código que va a disparar y construir el código propiamente del smart contract en la blockchain, ¿vale? Esto es algo que tiene que quedar claro. Entonces, vamos paso a paso. Vamos a ir a generar. Lo primero que tenemos que generar es aquí, vamos a llamarle content. Voy a seguir un poco la dinámica que había escrito yo antes. Bien, aquí se me ha olvidado, lo primero que tenemos que hacer es leer el archivo coches.sol, ¿no? O el que vosotros hayáis escogido como archivo tipo sol. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es requerir un módulo nativo de Node.js que se llama FS, que pues nos da, toda la funcionalidad de la gestión y tratamiento de archivos, lectura, escritura de archivos bajo el ecosistema Node.js, ¿no? Entonces, ponemos FS y listo, ya lo tenemos. Entonces, aquí, ahora, lo que tenemos que hacer es llamar a read file sync. Esto es una lectura sincrónica del archivo. También tiene la función asincrónica, pero en este caso no la necesitamos. Lo que necesitamos es que lo lea directamente de forma sincrónica. Entonces, nada, vamos a poner aquí coches.sol, que es nuestro archivo. Y una vez que lo haya leído, o sea, lo que va a hacer es obtener los datos internos a este archivo. Le vamos a decir que lo convierta, lo formatee a string, to string. Importante, ¿vale? Bien, entonces en content hemos guardado ya, digamos, en un string, en una tira de caracteres, todo el código fuente de Solidity de nuestro smart contract. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a llamarle object sol, por ejemplo. Entonces, el compilador de sol requiere que le pasemos, a la hora de compilar, un archivo, un objeto JS que especifique cuáles van a ser las entradas en la compilación y qué queremos obtener de las salidas. Básicamente es esas dos cosas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora aquí, yo le he llamado así, pero le podéis llamar como queráis, le vamos a especificar lo primero el lenguaje. Bien, Solidity, perfecto. Lo segundo que vamos a especificar
es las fuentes, ¿no? Sources. Y entonces aquí vamos a decir que el archivo, la fuente, el archivo que vamos a requerir es, pues cómo se llama nuestro archivo, que en este caso es coches. Le vamos a llamar así. Y esto a su vez va a ser pues, otro objeto que en este caso nos va a pedir, tenemos que ponerle la propiedad, el contenido, ¿no? Content. Entonces content es igual a content. ¿Os acordáis? Esta variable que tiene todo el string del código fuente lo va a volcar sobre esta clave, ¿no? Content. Entonces, pues bueno, ya vemos, hemos especificado que la entrada va a ser en Solidity, hemos especificado las fuentes, y ahora lo que tenemos que hacer es ya tenemos las entradas, hacer las salidas. En este caso yo lo voy a copiar. Esto lo podéis encontrar todo en GitHub, no hay ningún problema. Bueno, pues aquí ya veis un poco, ¿no? Tenemos, pues bueno, aquí me está diciendo el output selection, ¿no? O sea, bueno, selecciona qué quieres obtener como retorno, ¿no? Diríamos que es esto. Entonces ya tenemos todo nuestro objeto. Bien. Vamos a guardar un poco. Entonces, ahora tenemos el objeto de configuración del compilador. Tenemos el archivo, bueno, esto ya está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es obtener el output del compilador, ¿no? Entonces, vamos a poner... Lo primero que tenemos que hacer es, pues, compilar. Entonces, pero lo vamos pero queremos que, como ya os he dicho, que cuando compilamos vamos a necesitar acceder al ABI y al bytecode. Por lo tanto, la mejor manera es hacerlo como un objeto de JavaScript. Esa es la manera rápida y fácil. Por lo tanto, vamos a hacer un JSON parse que nos lo convierte el contenido en un objeto de JavaScript, el parámetro que le pasemos. Entonces aquí, ahora sí, llamamos a nuestro compilador y a su método compile. Y dentro de compile tenemos que pasarle el objeto, ¿no?, que hemos construido, el object solve. Pero no se lo tenemos que pasar a modo de objeto de JavaScript, sino como texto. Por lo tanto, vamos a hacer JSON string file y ahora sí, object solve. Y aquí ya tenemos lo que es en objeto de JavaScript, en formato de objeto de JavaScript, tenemos la compilación o un formato en formato JSON, vamos a decir, en formato JSON tenemos lo que es el retorno de la compilación de nuestro smart contract, ¿vale? Y lo tenemos en formato JSON, que es lo que nos lo va a poder, vamos a poder obtener el ABI que es necesario y el bytecode. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es bueno, el ABI por ahora no lo vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar es el bytecode. Entonces vamos a establecer bytecode contract. Ya sabéis que estas cosas las podéis llamar como queráis. Y entonces, bueno, yo tengo aquí el objeto, aquí ir recorriéndolo, ¿no? El JSON, entonces yo os voy a poner aquí la ruta del JSON que se genera. Entonces tenemos primeramente el output, ¿no?, que es nuestra constante donde estaba.
todo el ISO. Luego tenemos que ir a contracts, ¿vale? Porque podríamos establecer más contratos. Entonces tenemos que ir a contracts. En este caso tenemos que ir a coches, que es el archivo este. Luego de aquí, al que hacíamos referencia, luego de aquí tenemos que poner el nombre de nuestro smart contract, que es coches. Perfecto. Y de aquí, EVM bytecode object. ¿Vale? De esta manera ya estamos siguiendo esta ruta en el JSON. Vamos a pasar por todos los contratos, seleccionamos nuestro contrato, concretamente cómo se llama el archivo, ¿no? O sea, contracts, el archivo que hemos compilado, el nombre del contrato, y ya pasamos pues dentro de la máquina virtual, el bytecode y el objeto, ¿no? Que en este caso es pues eso, el bytecode que tenemos que pasar. Bien, entonces ahora lo que directamente tenemos que hacer es generar hacer la transacción. Para ello ya os acordáis que todas las transacciones tienen un nonce, ¿no? Que es incremental. Entonces, para no dar fallos, siempre tenemos que acostumbrarnos a envolver toda nuestra transacción, o bueno, podríamos hacerlo también de otras maneras, dinámicamente con JavaScript, pero vamos a hacerlo ahora de esta manera que se entiende, y luego ya pues generamos el objeto, lo formamos y lo enviamos. Bien, entonces en este caso bueno, aquí yo lo había preparado de otra manera, pero bueno, da igual. Bueno, sí, lo vamos a hacer así porque aquí igual queda más limpio. Lo envolví en otros capítulos, pero en este capítulo lo voy a hacer, el resultado es el mismo en este caso. Lo voy a hacer antes, sí. Mirad. Const nonce, y entonces aquí tenemos que utilizar web3, nuestro objeto web3, y entonces get, creo que era transaction count, a ver, ¿dónde lo tengo? Sí, get transaction count. Transaction count. Entonces, aquí, el primer parámetro hay que pasarle el address. Y yo voy a utilizar la primera, my address. La dirección pública. Y luego aquí le tenemos que pasar un callback de tipo con dos parámetros, error y pues txcount. Vale. Claro, me está haciendo hablar de la otra manera, pero bueno. Venga, vamos a ponerlo como lo hemos hecho siempre. Entonces, nada, esta es la función que os hacía referencia. Aquí lo que estamos llamando es a nuestro objeto, y dentro de nuestro objeto estamos accediendo al método getTransactionCount, que como su nombre indica nos dice el número de cuenta, el nonce de cada transacción para la address puesta en el primer parámetro. Entonces, en caso de que no haya error, nos va a devolver pues ese parámetro, y aquí ahora lo que tenemos que hacer es construir nuestro objeto. Entonces, vamos a hacer const txObject. Bien, esto va a ser, es un objeto, por lo tanto, ahora vamos a explicitar las propiedades. Nonce va a ser igual a web3 utils to has, porque lo tenemos que poner en formato de hexadecimal, y txcount. Vale, coma, y seguimos.
Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, con lo cual no me voy a parar mucho más. El to, esto es, fijaros, pongo null. Esta es la peculiaridad cuando no estamos accediendo a ningún lugar, porque estamos haciendo el deploy de un smart contract. Esto hay que establecerlo a null o omitirlo. Yo siempre prefiero ponerlo a null. Gas limit. Bueno, el gas limit vamos a utilizar, bueno, tenemos que utilizar web3, utils, has. Y entonces aquí, pues no sé, voy a poner 1.000.000 por poner algo, ya veremos luego. Claro, aquí lo del gas, claro, cuando subimos un smart contract, hay métodos para ver que estiman más o menos el gas consumido, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Remix. Ni hay que quedarse corto porque te vas a quedar sin el gas y sin el deploy del smart contract, ni hay que exceder mucho porque tiene también sus problemas, ¿no? Entonces, hay que tener siempre un poquito más de lo estimado. A ver si hago un día un vídeo más específico sobre el gas, que tengo ese tema pendiente y explico más estos temas en profundidad. Luego tendríamos el gas price, web3, utils, to has, aquí otra vez web3, utils. Esto lo utilizamos aquí. Ya lo vimos el otro día. Esto básicamente lo que hay que hacer es to weight es convertirlo a weight y le estamos dando la unidad y el formato, ¿no? Entonces gweight, que es un tipo de, digamos, de formato de Ethereum, de Ethers, pues 2. Entonces esto, transformarlo en weights y luego transformarlo en formato de hexadecimal, que es el formato que tenemos que utilizar para enviar una transacción. Bien, tenemos el nonce, el do, el gas limit, el gas price y por supuesto nos falta la data. Este es el campo que en anteriores vídeos lo omitíamos porque no mandábamos nada. Bien, lo primero que tenemos que decir es que hay que establecer el código que indica que es un hexadecimal. Esto es siempre 0x. O sea, cuando veáis 0x por delante, esto está indicando que estamos mandando un código hexadecimal. Luego le sumamos, ¿y qué le tenemos que sumar? Pues le tenemos que sumar el bytecode contract. Y con esto ya lo tendríamos todo. Tendríamos el nonce, tendríamos el to, que es null, el gas limit, el gas price y lo que es la data. Bien, ya tenemos nuestro objeto de transacción. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues firmarlo. Entonces vamos a hacer const x, entonces new Ethereum TX, y aquí lo que le vamos a pasar es nuestro TX object, ¿vale? Entonces esto lo que estamos haciendo es generar un nuevo objeto, una nueva transacción de objeto, ¿no? Con nuestra dependencia de Ethereum TX. Tenemos un objeto, pero vamos a meterlo, digamos, ese objeto, a través de él vamos a generar un nuevo objeto en nuestra dependencia de Ethereum TX para poder trabajar con él. Y claro, ahora lo que tenemos que hacer es firmarlo. Entonces cogeríamos tx.sign y ¿qué tenemos que pasarle como parámetro? Claro, nuestra firma, ahí va, esto se me ha parado. A ver, archivo, nueva grabación de vídeo, vale. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pasarle por parámetros la firma. Y como habíamos utilizado esta, pues su correspondiente firma es esta de aquí. Entonces sería myAddressKey.
Bien. ¿Dónde está? Aquí. My address key. Bien, entonces evidentemente ya tenemos nuestro objeto, lo tenemos firmado y ahora lo que tenemos que hacer es transmitirlo a la red de Ethereum. Entonces para eso utilizamos ya Web3 propiamente. Entonces vamos a utilizar Web3, ETH, y como siempre es send signed transaction. Ahí yo creo que lo he escrito bien. Bien, entonces, ¿aquí qué le tenemos que pasar? Bueno, lo primero que tenemos que ponerle es el 0x, que está indicando que es un formato hexadecimal. Y ahora lo que le tenemos que hacer es pasarle... bueno, se nos ha olvidado hacer una cosa. Hay que no me va a salir nunca la palabra, serializar porque esto es un objeto de JavaScript, lo que es la transacción firmada que hemos obtenido. Entonces lo que tenemos que hacer es serializar. Entonces vamos a hacer con serialize tx igual, y entonces cogemos un método de este objeto que es serialize, que lo que hace es, ¿qué es esto? Convertir un objeto de JavaScript en un formato de string que se pueda enviar a través de internet, básicamente. Entonces, esto to string y ya, claro, le tenemos que pasar en formato hexadecimal y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces tenemos todo, hemos generado las propiedades del objeto, hemos creado una nueva instancia, por tanto, con la librería de CNTX de un objeto y lo hemos firmado. Y ahora lo hemos serializado, es decir, convertirlo a un formato que pueda ser transmitido, ¿no? A través de una transacción. Hemos puesto aquí como este va a ser el primer parámetro que tenemos que pasar, el objeto de la transacción, pero con un 0x adelante concatenado para indicar que está en hexadecimal. Entonces aquí serialize tx y ya tendríamos en este caso tendríamos un evento, un escuchador de eventos que es on. Esto el otro día no sé si lo dije bien, esto es en realidad pues es una lectura de como el add event listener de JavaScript. Pues esto sería igual, esto sería, bueno, on, yo creo que jQuery creo que también utiliza esta palabra clave. Es un escuchador de eventos. ¿Qué evento? Pues el recibo de la transacción, que es el receipt. Entonces, cuando se produce ese evento, se dispara la función que nosotros vamos a estimular ahora, vamos a hacer ahora. Entonces, podríamos poner aquí receipt. Esto es una arrow function, ya sabéis que no hace falta poner ahora paréntesis ahí, si es solo un parámetro. Entonces, cuando se reciba el recibo de la transacción y por tanto del deploy del smart contract, pues nosotros vamos a hacer un console log, que lo tengo aquí, voy a copiar directamente. Y entonces, bueno, pongo pues contrato subido y lo que ha claro, el recibo es un JSON que lo que tengo que ir es hasta contract address, que es la dirección en la que se ha hecho el deploy del smart contract. Vale, con todo esto que hemos visto hasta aquí, bueno, en realidad hay cosas que no son necesarias, por ejemplo, no hemos utilizado estas address. Pero bueno, yo creo que así queda claro. Creo que no tienen ningún fallo, ya veremos. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es el deploy de este smart contract. Entonces vamos a ir a nuestra terminal. Bueno, antes de nada...
Bueno, podéis hacerlo de muchas maneras. Podéis directamente hacer node y el nombre del archivo, o es interesante, por ejemplo, aquí que pongáis pues start, un script start, y entonces aquí ya paséis el cuerpo del comando, ¿no? Pues sería node, nuestro archivo se llama main.js. Entonces lo que va a hacer cuando ponga npm start es ejecutar esto. De hecho ahora yo lo vais a ver. Grabo los cambios antes y ahora pongo npm start y a ver qué pasa. Bueno, en principio no nos da ningún error. El delay este es porque, bueno, ya estamos trabajando, aunque sea en una testnet que es más rápida, estamos trabajando sobre blockchain y por tanto requiere un tiempo. Vamos a ir accediendo mientras esto se ejecuta. Tengo aquí yo preparado, ¿ves? Este es el archivo que está en Remix, el código fuente que he utilizado, que lo he puesto aquí también en Remix. Y entonces vamos a ir a Etherscan, lo tengo aquí preparado, pero Etherscan rosten, importante. Y entonces lo que voy a hacer es mirar. Bueno, ya veis, aquí ya me ha devuelto, mirad, ya está, contrato subido y la dirección del contrato, ¿vale? Entonces, nada, vamos a copiar esto para que veáis que efectivamente se ha subido en el roster. Lo pegamos en la búsqueda, que podemos buscar pues, por dirección de contrato, por transacción, etc. Y entonces, aquí lo tenemos. Fijaros, se ha producido, me están indicando que hay una única transacción para esa dirección de contrato, que es su deploy concretamente. Ya la vamos a ver ahora. Si accedemos a la transacción, podéis ver que, bueno, pues que aquí está todo el bytecode que hemos subido. Esta es la data que hemos enviado en la transacción. Bueno, aquí dice que el gas usado ha sido 538.000 y pico de lo que del gas utilizado realmente, ¿no? Aunque hemos enviado más. Nos dice la cuenta de transacción, que es mirar 0xC47. Si os fijáis en nuestro archivo, en MyAddress, es 0xC47. Por tanto, como podéis ver, todo encaja, todo corresponde. Y bueno, en principio, la transacción ya está success, exitosa, y bueno, ya podríamos interactuar con este contrato. Aquí nos está diciendo this is a roster testnet transaction only, o sea que no va a tener efectos sobre la mainnet, evidentemente. Bien, entonces lo que podemos ir ahora es a Remix e interactuar. Una forma rápida de ver esto, luego ya en otros vídeos os enseñaré cómo utilizar Web3 para hacer de puente a llamadas a funciones de un contrato que ya ha sido deployado a través de una DAP, pero hoy no vamos a liarnos con este tema y vamos a ir a comprobar que lo hemos hecho bien el deploy. Y es una forma fácil de hacerlo es con Remix. Lo único que tenemos que hacer es compilar, poner aquí nuestro código fuente de Solidity, compilarlo, ir a la pestaña de ejecución y entonces escoger aquí Injected Web 3. Bueno, en este caso Web 3 aquí tendría que ir al otro navegador. Un segundo. Es este, aquí lo tengo en Chrome, tengo aquí mejor, entonces a ver, lo voy a traer aquí.
Bien. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es compilar. No me ha dado ningún error, lo compilo. Me voy a ejecución y le digo Injected Web 3. ¿Por qué Injected Web 3? Porque MetaMask, esa extensión de Chrome, lo que está haciendo es ya me ha generado un objeto en el browser, un objeto de Web 3, una instancia de Web 3. Entonces lo que vamos a utilizar es esa instancia que tiene como proveedor Rosten. ¿Por qué? Porque hemos seleccionado la red privada de Rosten. Por tanto, ese es el proveedor del objeto instanciado de Web 3 para MetaMask. Y eso es lo que vamos a utilizar para que nos entendamos. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, claro, yo estoy seleccionado, yo he cogido esta cuenta, tengo address 1, address 2, pues, no sé, voy a utilizar address 1, por ejemplo, da lo mismo. Entonces, aquí como podéis ver, a ver si amplío un poquito. En este caso, pues ya ves, directamente me detecta la cuenta que estoy usando y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle aquí, no vamos a hacer un deploy, sino lo que vamos a hacer es pasarle la dirección del contrato, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde está esto. Este estaba aquí, esto lo voy a quitar aquí, salir. Entonces el contrato es este de aquí, lo copio, me voy aquí, lo pego y entonces ya desde esta configuración puedo darle add address. Y entonces veis que podemos pues ya desplegar, digamos, toda la funcionalidad en Remix del contrato. Y como veis, nos la está desplegando, con lo cual, ahora vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ejecutar algún método a ver si funciona. Vamos a añadir un coche, por ejemplo. Esto era add coche y teníamos que poner, teníamos que pasarle primero un identificador, pues no sé, ahí, que es un número, bueno, 565, vale. Luego le tengo que pasar una marca, que es un string, por lo tanto, entre paréntesis, BMW, vale, por ejemplo. Caballos, pues no sé, que esto es un UINT, pues le va a pasar caballos 210. Y finalmente tenemos que pasar los kilómetros, que también es un UINT, le va a poner pues 180.000. Vale, entonces ahora yo, si le doy a añadir coche, debería poder añadirlo. Le doy y evidentemente MetaMask, como estamos utilizando sus cuentas, lo que nos va a pedir es que confirmemos esta transacción. Perfecto, hasta ahí le damos a confirmar y vamos a ver qué ocurre en el log. Y nos está diciendo que la transacción está pendiente, ¿no?, de confirmarse. A ver si ampliando lo veis mejor. Ahí, a ver si acaba de... ya está, ya nos ha dado el visto bueno, se ha confirmado la transacción y en principio este coche debería aparecer ya en nuestro Smart Contract. De hecho, si nosotros nos vamos a Etherscan y estas son las transacciones, actualizamos. A ver, esto es el contrato. Entonces ahí, aquí, ahora ha aparecido en Etherscan. Aquí tenemos nuestra segunda transacción, que es la que acabamos de hacer. Perfecto. Entonces, ahora
Vamos a obtener el coche, ¿no? La función getCoche, ¿qué le teníamos que decir? Nada, le teníamos que, como es desde la misma cuenta, pues llamar a esta función. Vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente ahí nos está retornando las 4 características: la marca, los caballos y los kilómetros, con lo cual ya veis que podemos escribir, tanto hacer funciones de tipo setter como de tipo getter. Bueno, hoy hemos visto cómo hacer el deploy de un smart contract, digamos, desde un archivo JS, ¿no? Y con un proyecto NPM. Tranquilidad, ya sé que queréis hacer dApps, ¿vale? Pero tenéis que entender un poco estos conceptos básicos para luego, digamos, ya utilizar Truffle, por ejemplo, y pues hacer ya una dApp. A ver, no hay nada que no os vaya a ser de utilidad, en el sentido de que la dApp, al final, toda la lógica de Web3 y el JavaScript de la dApp está en un archivo JS o en un par de archivos heredados de JS, con lo cual estos archivos JS donde yo estoy programando toda la dinámica es lo que vais a luego a establecer en Truffle, en cualquier otro framework. Básicamente es eso. Lo que pasa es que esos frameworks facilitan un poco el tipo de lo que es el compilado, el deploy de un smart contract y los tests, ¿no? Lo que es las pruebas de test. Pero por lo demás, la dinámica de funcionar es lo mismo. Al final vas a tener un HTML o cualquier, al final un HTML, pero puedes utilizar cualquier framework tipo Angular, Vue o cualquier otro, y lo que vas a tener es un archivo JS o varios dentro de tu frontend con todo el código que estamos haciendo hoy en día. O sea, eso es así. Con lo cual, aunque haya veces que penséis que no estáis aprendiendo, digamos, a construir una app con estos conceptos básicos, luego los vais a poder ver que es así, que efectivamente estáis aprendiendo muchísimo. Nada, espero que os haya sido de interés, que os haya gustado, que hayáis aprendido. Como siempre, si tenéis alguna duda, comentario, aporte, ahí abajo en los comentarios. Y ha sido un placer. Y nada, me voy a ir a comer, que estoy agotado. Espero que tengáis muy buen día, y si os ha gustado, dar likes, compartir, etcétera, y por supuesto también suscribiros si así lo deseáis a mi canal. Nada, muchas gracias y encantado de haber hecho este vídeo para vosotros. Venga, un abrazo, nos vemos, no me faltéis.